¿Cómo están todos? Soy el pastor Kim Do-hyun, encargado de la Academia de la Historia de la Misión, en la Academia número 2 de este año. A continuación de la Historia de la Misión del año pasado, número 1, vamos a ver continuamente. En la vez pasada hemos visto sobre la base de nuestra misión y vamos a comenzar con el fondo de la misión, cómo ha comenzado. En el siglo XX han habido siervos de Dios que alumbraron el Evangelio. Oswaldo James Smith, de la iglesia People de Canadá, y también podemos ver al pastor Sopar, de la Misión Buenas Nuevas. Ahora vamos a ver cómo fue fundada la iglesia Misión Buenas Nuevas y cómo Dios ha guiado a nuestra misión. Cortamente quisiera compartir sobre la historia de nuestra misión. Si queremos hablar sobre nuestra misión, necesitamos conocer sobre la misión WEC. Le voy a contar sobre cómo se fundó la misión WEC. En Inglaterra había una persona que se llama Edward Stott. Él era dueño de una gran hacienda. Cuando estaba colonizado India, era una persona que había ganado mucho dinero. En el tiempo que él había vivido, había disfrutado viviendo del deporte y de la carrera de caballos. Pero por la invitación de Vicente, su amigo, llega a participar a la campaña de D.L. Moody. Participando a la campaña de Moody, escuchando la palabra y recibiendo la comunión, en el año 1867, Edward Stott recibe la salvación. Después que él recibe la salvación, este evangelio era muy valioso para él y comienza a dedicarse a salvar las almas de las personas, y también vende todas las carreras de caballos y llega a tener el corazón para predicar este evangelio. En especial, él tenía 3 hijos, hermanos, para predicar el evangelio a sus hijos. Cada fin de semana invitaba a predicadores para que ellos puedan escuchar el evangelio. Un evangelista tranquilo un día compartió el evangelio a sus 3 hijos. San Juan capítulo 3 versículo 16. Compartiendo con esa palabra, estos 3 hijos todos llegan a recibir la salvación. Y entre sus hijos, el segundo, Charlie Stott, esta persona Charlie Stott en ese tiempo amaba mucho el deporte cricket y era el mejor deportista del cricket en su país. También era capitán del equipo, también fue reconocido como uno de los mejores deportistas en Inglaterra. Él recibió la salvación. Después que recibió la salvación, más que predicar el evangelio, como es el jugador cricket de Inglaterra, la felicidad de ser famoso y la alegría del mundo estaba enfriándose el amor del evangelio. Y así pasa 6 años, y un día de repente entre sus hermanos, George Stott cae en una enfermedad grave y estaba al borde de la muerte, y llegó a pensar que si anda mal, su hermano capaz puede morir. ¿Qué pasará si George muere? Viendo esa forma, Charlie Stott, ante la muerte, el honor, la fama, el dinero, todas las cosas de este mundo, se dio cuenta que no tiene significado. Y por George, Charlie Stott
comienza a asistir más a la iglesia y escuchando la palabra, comienza a apartarse del mundo y se recupera la felicidad del Evangelio y anunciando el Evangelio y la felicidad de guiar a un alma a la salvación. Siente que es incomparable con otra felicidad del mundo, saboreando ese sabor. Él se aparta del deporte cricket y ya no permanece más en los juegos de cricket. Por eso Charlie Todd, predicando el Evangelio continuamente, y 6 personas de sus amigos que estaban en la misma universidad de cricket llegan a recibir la salvación y se le pone el sobrenombre de los 7 cricket junto con sus amigos y ponen su corazón para predicar el Evangelio a las personas y son llamados como representantes del movimiento del Evangelio entre los estudiantes y también todos ellos van como misioneros a China cuando llega a tener 50 años, regresando en la misión de China, en un periódico, mira la letra de que los carnívoros, caníbales también desean escuchar la palabra y se va a Congo de África. Ya tiene 50 años y su cuerpo también ya tiene muchas enfermedades, no tiene ningún apoyo y sobre ir a África también. Su esposa estaba en contra de esa idea, pero Charlie entra a Congo y predicando el Evangelio, el año 1931, él llega a fallecer, ir a los brazos del Señor. Charlie Stott, él decía que realmente era como una persona enviciosa del Evangelio. Cuando Charlie Stott estaba vivo, fundó la misión WEC en Inglaterra. Charlie Stott, antes de fallecer en este mundo, le encomienda a su yerno, al doctor Norman Grab. El doctor Norman Grab se hace el presidente de la misión WEC. Pero un día el doctor Norman Grab estaba viajando a Tokio y toma el avión con dirección a Haneda y se encuentra con un caballero que se sienta a su costado. Con la persona que estaba a su costado comienza a hablar. ¿Cómo está? ¿Hasta dónde es su destino? Sí, pasando por Tokio voy a ir a Corea. Ah, ¿así es? ¿Por qué razón está yendo a Corea? Sí, yo estoy yendo como expositor para una campaña para predicar el Evangelio en Corea. Entonces, ¿cuál es su nombre? ¿Y de qué misión es? El doctor Norman Grab le preguntó y le dice, sí, mi nombre es James Chalvis. Entonces, usted es doctor James Chalvis, que es el famoso que lleva el movimiento de la misión juvenil. ¿Y usted cómo se llama? Y el doctor Norman Grab le dice, sí, yo soy el pastor Norman Grab de la misión WEC de Inglaterra. Usted es el presidente de la famosa misión WEC de Inglaterra. Sí, estas dos personas, aunque se conocían de nombre, pero nunca se habían visto en persona. Y casualmente en el avión se encontraron. Ese día, el doctor James Chalvis le dijo, ¿por qué ustedes no mandan a ningún misionero a Corea? Entonces el doctor Norman Grab le respondió así,
Sí, doctor Chalvis, a lo que yo escuché, Corea está creciendo rápidamente el cristianismo y también es muy fuerte el movimiento del culto de la madrugada, de hora piadosa en Corea. ¿Y qué sería necesario ir a Corea? Yo quisiera enviar a los obreros del Evangelio a lugares que no tienen el Evangelio. El doctor James Chalvis le dice, sí, usted si va a Corea, aparentemente hay muchas personas que están yendo a la iglesia, pero exactamente que haya recibido el perdón de pecados, no hay muchos que tienen la fe de que son justos. Con lo que usted ha escuchado, y la iglesia de Corea es muy diferente. Creo que sería bueno que usted mismo lo pueda ver. Sí, doctor Norman Grab, si usted no está muy ocupado, vamos a visitar juntamente a Corea. Y así lo invita. Y por la invitación de James Chalvis, en la montaña Yuam, al costado de Daegu, participa a esa campaña y juntamente. En ese entonces, miles, cientos de personas estaban reunidos en la noche, los cristianos en las montañas, sujetando las rocas, sujetando la raíz de los árboles y Señor, Señor clamando. Ellos clamaban a Dios y podía ver la forma tan como ardiente y corazón emocionante hacia el Señor. Y el pastor Norman Grab recibió una gran como impresión y era el expositor James Chalvis de esa campaña, pero subió al púlpito y dijo, sí, señores, hoy yo tendría que predicar la palabra, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, en esta noche vamos a invitar al pastor Norman Grab, quien es el presidente de la misión WEC. Y así le pasa el lugar al pastor Norman Grab. Entonces el doctor Norman Grab de repente se puso en el púlpito y el doctor Norman Grab, viendo el corazón de los coreanos ardientes del amor hacia el Señor, lo que es importante sobre la vida de la fe para los cristianos, compartió la palabra de la fe y los creyentes que estaban escuchando la palabra, una a dos personas comenzaban a cabecear de sueño. El justo, cuando escucha la palabra de un justo, su corazón debe revivir, debe ser fortalecido, porque las personas aquí están cabeceando y durmiendo. Y le preguntó, ¿cómo está traduciendo? ¿Está traduciendo bien? ¿O qué es lo que dijo? Y le preguntó. Y el traductor, sí, pastor, usted compartió así, así. Entonces, vio que no había problema en la traducción. Por eso, el pastor Norman Grab, un día y 2 días compartiendo la palabra y viendo que hay el mismo problema, entonces, ¿qué problema será? Y comenzó a averiguar. Entonces, el doctor Norman Grab un día hizo una pregunta. Sí, señores, entre ustedes, sí, yo tengo la seguridad del nuevo nacimiento. Yo recibí el perdón de pecado. Y hoy, aunque yo muera, el que tiene la fe de que hoy voy a ir al reino de Dios, alce la mano, por favor. Entre miles de personas, pudo ver que 5 o 6 personas estaban alzando la mano, viendo alrededor y ni podía alzar la mano y volvía a bajar su mano. Entonces, el doctor Norman Grab recibió un gran choque en su corazón.
A esto era el problema. Las personas en Corea, hay muchos que van a la iglesia, claman el nombre de Dios, tiene ese fervor, pero estas personas, lavando el pecado por la sangre de Jesucristo, no conoce el verdadero evangelio del nuevo nacimiento. Entonces, el doctor James Chalvis, cuando le dijo, por eso me había dicho que tenía que venir a ver en Corea, y visitando a Tokio, y en el regreso a Inglaterra, pensando en los creyentes de Corea, su corazón estaba muy dolorido y estaba orando a Dios: Señor, tenga misericordia de Corea. En ese país tan difícil, hay tantas personas que te buscan con gran fervor, pero la mayoría de ellos no saben cómo recibir la salvación. Tenga piedad del país de Corea. Con un corazón sincero, orando a Dios, dice que estaba de regreso a Inglaterra. El pastor Norman Grab, en una iglesia cercana, le pidió que predicara el evangelio, la palabra en esa iglesia. Fue invitado, y el doctor Norman Grab, de la misión WEG, llevando a los seminaristas jóvenes que estaban siendo entrenados como misioneros, Kees Glass de Holanda le hizo testificar, y él dio testimonio. Yo en Holanda había nacido como hijo de un anciano de la iglesia, y él yendo a la iglesia, pero cometía mucho pecado, y por la gracia de Dios me permitió a una persona que recibió la salvación. Él predicó el evangelio como director de colegio misionero, y con esa palabra pude recibir la salvación, y se levantó en mi corazón el deseo de vivir para el evangelio. Ahora entré como seminarista y misionero de la misión WEG, y estoy esperando para entrar al país de Nepal. Cuando escuchó ese testimonio el pastor Norman Grab, sí, ese hermano es la persona que Dios ha preparado para el país de Corea. El testimonio de Kees Glass ha movido el corazón del doctor Norman Grab, que realmente tenía el deseo de llevar la salvación y el evangelio a ellos. Para la iglesia de Corea, que está hundida en el fervor religioso, Dios ha preparado para el país de Corea. Terminando el testimonio, cuando se puso en el púlpito, el doctor Norman Grab dijo: el seminarista que ahora acaba de dar testimonio, él va a ir a Corea. Entonces, Kees Glass también, todos que estaban escuchando, se asombraron. ¿Por qué yo tengo que ir a Corea? Porque tenía ese corazón. Dentro de poco, el gobierno de Nepal había rechazado la visa de Kees Glass, y recibe esa noticia. Y Kees Glass, que quería ir a Nepal, se cancela y él va para Corea. Y el misionero Kees Glass, que recibió el corazón del doctor Norman Grab, él llega a Corea, el primer pie, el año 1956, hasta el 75, casi 20 años, vive como misionero en Corea, y siendo enviado de la misión WEG, el misionero Kees Glass, ¿a dónde había llegado? Él llegó en Sonsan, que era el lugar de la casa natal del pastor Oxopar.
Y Sonsan, realmente no siendo una ciudad tan grande, pero fue enviado un misionero de la misión WEC. Entonces, dentro de la voluntad de Dios grandemente, nosotros podíamos saber. El misionero Case Glass en la secundaria de Sonsan enseñaba inglés, también en la iglesia presbiteriana él oraba y también compartía la palabra. El pastor Sopar, cuando iba a la secundaria, personalmente era cercano con el misionero Case Glass y visitaba a la casa del misionero. Una vez el misionero estaba doblando los volantes en su casa y había visitado a la casa del misionero Case Glass. Le preguntó qué estaba haciendo y le dijo que estaba preparándose para ir como a volantear y a evangelizar el mercado. Y el pastor Oxopart había dicho, yo también le puedo acompañar, y le preguntó si usted recibió la salvación, nació de nuevo. El pastor Oxopart desde pequeño, siguiendo a su madre, había ido a la iglesia presbiteriana, pero en la pregunta si nació de nuevo, si recibió la salvación, era primera vez que había recibido esa pregunta. Entonces, él le dijo que no. Entonces el misionero Case Glass le dijo, ¿cómo usted, sin haber recibido la salvación y haber nacido de nuevo, cómo puede evangelizar a otra persona? Eso fue realmente un gran impacto en su corazón. Como ven la foto, el pastor Sopar junto con el misionero Case Glass era la foto. Sí, aunque es viejo la foto, pero la forma de ese tiempo nosotros podemos ver. En ese tiempo, el pastor era un estudiante de secundaria, tenía como 15 o 16 años, cuando vio la iglesia. Aparentemente en Corea, sí, los creyentes tenían el fervor al Señor, pero no habían nacido de nuevo, teniendo pena de los coreanos que realmente estaban viviendo en la vida religiosa, y podemos ver que ha expresado ese corazón, esa pena, y recibiendo esa pregunta, el pastor comienza a pensar y preocuparse cómo puede nacer de nuevo. En una madrugada, yendo a la iglesia orando, ahí Dios trabajando por el Espíritu Santo en la cruz, mi pecado ya ha sido perdonado. Por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz, todos mis pecados fueron perdonados. Ya me ha convertido justo. Entra esa fe. El año 1962, el 7 de octubre, 19 años. Entonces de pecador a justo nace de nuevo, y pastor desde ahí comienza a predicar este evangelio. Después que recibió la salvación, no pasando mucho, y en la iglesia de Sonsan, con el anciano Moon, hablando con el anciano, le dice, sí, señor Pag, ¿usted no quiere entrar al seminario? Y le preguntó, ¿qué es el seminario? Si vas a ese lugar, los misioneros extranjeros te van a enseñar la Biblia, está el café y chocolate, es muy bueno. En ese tiempo el pastor, antes de recibir la salvación, había perdido la esperanza, derrumbado la esperanza en sí mismo, y llegando el Evangelio en su corazón, en ninguna parte del mundo él no podía poner su corazón, y llega a ir al seminario. Y si vemos el fondo, cómo fue puesto el seminario en Corea, habían entrado muchos misioneros el año 1962 en Daegu. En el segundo piso del hospital
Kate Glass, Derry Gold, Dick York, Mylon Baker, Harry Wyman, misioneros que habían nacido nuevo durante una semana, tuvieron como oración de ayuno, y para el evangelismo de Derry Gold estaban reunidos con ese propósito las personas en ese lugar. Aunque cada uno era de diferente misión, pero con un mismo corazón de evangelizar el país de Corea. Eran misioneros. Ellos, sintiendo la necesidad de la iglesia salva, juntamente orando en ayuno, descubren que es la voluntad de Dios levantar el seminario de la escuela misionera de personas que han nacido de nuevo. El año 1962, de noviembre, entra al seminario de Daegu, que fue levantado por los misioneros extranjeros. Recibe el entrenamiento y termina su entrenamiento, y era 20 años, el año 1964, hasta mayo. En Apcocton comenzó a pastorear en Apcocton desde mayo hasta octubre. Estuvo como evangelista en Jangpali. Y después, el pastor, cuando tuvo 22 años, en el año 68, entró al ejército para el servicio militar y apoyándose en Dios, predicando el Evangelio, y el Señor le ha permitido muchos testimonios. El año 25 a los 25 años comenzó la misión de los niños, y en Gimcheon, Gyeongbu, ahí comenzó a pastorear como pastor de la iglesia. En el año 71, cumpliendo sus 29 años, es recibido la imposición de mano como pastor. Y el año 73 hasta el 84 pastorea en la iglesia Daegu y guió la iglesia. Y el pastor, cuando estaba en Daegu, estaba pasando el tiempo de hambre difícil y recibe de promesa de Salmos capítulo 2 versículo 8: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y acepta por la fe esa promesa de la palabra, y con esa promesa el pastor muchas veces daba testimonio. Hermanos, borré el capítulo 2 de versículo 8 de Salmos, porque esa palabra ya ha sido trasladado en mi corazón. Muchas veces daba testimonio. Y por eso esta palabra, penetrando el corazón del pastor, de que Dios dará como herencia a las naciones, conforme a su promesa, la verdad de cómo le dio como herencia a las naciones y los confines de la tierra, nosotros podemos verificar el resultado de su promesa. En el año 76, cuando tuvo 34 años, y levantó la escuela misionera de nuestra misión Buenas Nuevas, y el año 84 se trasladó como pastor de la iglesia Seúl, Cheil, y por primera vez en Mugunghwa abrió el seminario bíblico de la gran campaña, y la palabra que compartió es la palabra del Evangelio, el secreto del perdón de pecados. A través de este libro
tantas personas como recibió la salvación y que regresaron a Cristo. Nadie puede realmente enumerar esos testimonios y casos. Ese libro está traducido a muchos idiomas de todo el mundo. El año 89, nuestra misión por primera vez envía el misionero en Alemania y comienza la misión al extranjero. En el año 99 comienza a abrir la misión por internet y el año 2000 es fundada el Coro Gracias y el 2001 es fundada el IYF y después también la conferencia El Mundo del Corazón, que se da la educación a prisiones, estudiantes, colegios, y también 2017, fundándose el CLF, se predicó el Evangelio a muchos pastores de todo el mundo y participando al CLF. Ellos escucharon el Evangelio. 2018, ante el culto de la Semana Santa, leyendo la palabra de San Lucas 24, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Recibiendo esta palabra, este evangelio del arrepentimiento para el perdón de pecados está siendo anunciado a toda la multitud, todas las personas. El año 2021 tenemos más de 1200 iglesias, 1030 iglesias y pastores, cerca de 2000 pastores en extranjero, 550 misioneros que hemos enviado. Viniendo la pandemia, año 2020, a través de la transmisión de todo el mundo, cerca de más de 3 billones escucharon el Evangelio. Y por medio de Internet, las personas que escucharon el Evangelio, no podemos calcular el número de las personas. Históricamente, en la historia cristiana, no hay ninguna persona que haya llegado a compartir el Evangelio a 3 billones de personas. Hasta ese entonces, el pastor Sopar, 23 países y 22 presidentes, líderes, tuvo el encuentro y también pastores de representantes de denominaciones. Pudimos ver cómo escuchando la palabra recibe la salvación. Esto, conforme a la promesa, por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, podemos ver que y creemos que es la obra de Dios que cumple su promesa. Vemos que está cumpliendo con el corazón de predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hasta aquí pudimos ver sobre la obra de Dios en nuestra misión. Entonces, en esta hora, un poco más detalladamente, vamos a ver los grandes cambios que ha traído el cambio a nuestra misión. En especial, cada año, a través del retiro espiritual, si vemos la obra de Dios que se realiza, nosotros no podemos dejar de enumerar esa gracia. Los hermanos participando en el retiro espiritual, muchos familiares recibieron la salvación. Entonces, en nuestra misión, ¿cómo pudo realizar el retiro espiritual y cómo pudo llegar hasta hoy en día ese retiro espiritual? Vamos a ver un poco. Juntamente, cuando estuvo como evangelista en Jangpali, una vez orando ante el Señor, nosotros también vamos a hacer el retiro espiritual, pero el pastor dice que no sabía cómo realizar. No es que tiene dinero, también hermanos, 30 o así, muy poco, y la mayoría también eran estudiantes y no sabía cómo hacer el retiro. Pero el pastor, cada vez que oraba, se levantó el corazón de hacer el retiro espiritual. Y un día, reuniendo a las personas, había hablado para hacer el retiro espiritual
y los hermanos preguntaban qué es el retiro, cómo se hace, y vio que tenía ese corazón de querer hacer el retiro espiritual. Nosotros el domingo escuchamos la palabra y cuando regresamos a nuestra casa y otra vez nuestro corazón se hunde al mundo, pero 3, 4 días, 5 días comiendo juntamente, escuchamos la palabra, nosotros seremos muy espiritual y nuestra fe va a crecer. Vamos a hacer el retiro espiritual. Escuchando la palabra del pastor, los hermanos dijeron entonces, vamos a hacer el retiro espiritual. Y así dicen que comenzaron. Cuando querían hacer el retiro espiritual, lo más grande problema era la comida, porque podía dormir en cualquier lugar, pero no sabía cómo comer, cómo cocinar. Realmente no sabían cómo hacer. No había ningún hermano, vamos a hacer así o así. Solamente decían, vamos a hacer el retiro espiritual. Un estudiante vino y le dijo al pastor, evangelista, mi mamá está vendiendo en el mercado. Hay algo que ella le queda de lo que ella hace. Entonces cuando le dijo que traiga, todo era como ya gastado. Entonces era lo que quedaba de lo que había utilizado todo y era muy sucio. Pero pensando en el estudiante que había traído, no podía rechazar. Por eso cuando puso, parece como una carpa muy pobre, pero no había otra manera. Por eso así comenzaron el campamento, el retiro espiritual, y los hermanos traían sus ollas, sus platos, las verduras. Así, pobremente, comenzaron el retiro espiritual, levantándose en la madrugada, a la hora piadosa, escuchando la palabra, después del desayuno lavando los platos, en la mañana teniendo la reunión. Por primera vez nuestra misión, ¿quién ha visto cómo ha tenido el retiro espiritual? Creo que todos dice que se habrán reído como parecía un juego de niños. Dice que así habrán dicho las personas que lo habrán visto, pero de verdad el retiro espiritual era lleno de gracia. Y también tuvieron el bautizo en un río y muchos hermanos recibieron la salvación, también recibieron el bautizo. Y también su hermano mayor del pastor Osopar también recibió la salvación y recibiendo el bautizo dio testimonio. Comenzó como pobremente el retiro espiritual, pero el comer y dormir ya no era problema. Y en el corazón de los hermanos hundidos en el Evangelio, ya no era incomodidad la comida, ya no era incomodidad el dormir, porque los hermanos hundidos en la palabra estaban contentos y alegres. Así por eso se hace el retiro. De verdad el retiro es muy bueno. Durante unos meses, escuchando la palabra así, teniendo comunión, estando juntamente, los hermanos estarán muy felices. Y durante el retiro espiritual, trayendo a sus amigos de los hermanos, ellos recibiendo la salvación, y fue una gran alegría para todos los participantes del retiro. Pudieron darse cuenta que de verdad a Dios le agrada este retiro espiritual. Durante el retiro espiritual, el Señor nos permite la alegría en nuestro corazón. No solamente el pastor, en el corazón de todos los hermanos que participaron. Dice que así estaban muy alegres y felices. El pastor dio testimonio así. Yo, el año 1964, yo cuando terminé el primer retiro espiritual, en el corazón de todos los que participaron, llegó realmente una alegría y felicidad sin fin. Y muchos recibieron la salvación también. Más que todo, el Señor estaba contento del retiro, aunque la situación era imposible, pero el problema de la comida y dormir se había solucionado totalmente. Y cuando predicaba la palabra, Dios también dio la palabra y muchas personas pudo ver que halló la gracia.
y que muchas personas también recibieron la salvación. Y fue un retiro muy alegre. El pastor daba ese testimonio. Después, continuamente había decidido su corazón para realizar el retiro espiritual. En Jamphali, una vez nada más pudo hacer el retiro espiritual. Y después ya el pastor, porque había ido al servicio militar. Y terminando el servicio militar, comenzó con el retiro de los niños y pudo ver cómo Dios trabajaba en cada retiro de la actividad de los niños. Y después comenzó a hacer el retiro y a través de ese retiro miles de personas reciben la salvación. A veces había situaciones difíciles que no podía realizar el retiro espiritual. También no había lugar hasta construir la casa del retiro. Y aumentándose las personas, hacer la comida, también los materiales. Parecía verse muy difícil, pero Dios, en cada momento, estando siempre contento por el retiro, podíamos ver cómo nos ayudaba. Ahora ya el retiro es tan hermoso. Está el retiro de los niños, estudiantes, también de adultos y de mayores. En cada momento Dios trabaja y en el corazón de los hermanos también llega a tener gran paz y cambio. El pastor también en su corazón obtuvo la fe y fue muy fortalecido. Siempre nos dio ese testimonio. En el año 1974 vino un hermano al pastor y ese hermano le dijo: pastor, en nuestro pueblo quiero predicar el evangelio a esas personas del pueblo. ¿Qué parece si hacemos el retiro en Jamshil? Le había dicho así al pastor. Fue a Jamshil de Yeongcheon. Parecía muy difícil. No hay luz, no hay agua. ¿Cómo aquí podemos hacer el retiro?, pensó al comienzo. Pero en ese lugar, de verdad, muchos mosquitos. También no hay agua potable. También para lavarse y bañarse. Había muchos problemas, pero el retiro, como en un campo, parecía realizar un retiro en un campo abierto, pero Dios ha guiado hermosamente. Por eso hay dificultad para lavarse la cara, para bañarse, también para dormir, y también no hay agua potable. Hay muchos problemas, pero el retiro, cada noche, juntamente con los hermanos, dice que se pusieron a orar por el retiro. Y orando, escuchando la palabra, hundidos en la palabra. Y para que sean felices y contentos, oraba con los hermanos. Y cuando comenzó el retiro, de verdad parecía que iba a ser imposible este retiro. Por la gracia del Señor, fue conllevado muy hermosamente. Y ninguna persona que se incomode, alegre y agradecido, fue el retiro para ellos. Viendo esa forma, el pastor dice que aprendió tantas cosas, que la dificultad por tener una situación difícil no es difícil, y por tener el sufrimiento no es que uno tiene el sufrimiento, por la incomodidad no es que uno está incómodo, aunque venga el problema, pero si vence esa dificultad, eso no se hace nada, aunque pasa sufrimiento, pero si vence, eso no es problema, y si la incomodidad también vence, no es problema. Y si está con el Señor, todas estas cosas se pueden vencer. Fuertemente sujetó ese corazón en el pastor. Ese retiro espiritual, de verdad, 79 años, un pastor muy antiguo, él participó y recibió la salvación. Y nadie le había ordenado, pero preparando el culto de la tarde, el pastor danzaba en el escenario, estando como pastor que sufría por el pecado, y testificaba sus momentos y cómo también recibió la salvación liberándose del pecado. Y todos los hermanos que participaron en ese lugar estaban llenos del Espíritu Santo.
pudo ser un retiro muy alegre y feliz. Y el pastor después de verdad comenzó a querer y amar este retiro espiritual. Después de eso, cada verano, cada invierno, 2 veces al año, nuestra misión está teniendo el retiro espiritual. Por la pandemia, en la situación de hoy en día que también es imposible reunirse presencialmente, por medio de online, nuestra misión está llevando el retiro espiritual. Cuando comenzó al comienzo el retiro espiritual, no había ninguna condición para comenzar, pero cada vez por la ayuda de Dios, por el campamento y por el retiro espiritual, guió para que las personas estén felices y alegres. Pastor testificó así: yo hasta ahora he hecho muchos retiros espirituales, pero nunca lo hice teniendo todo preparado y listo. Pero nunca he pasado dificultad, problema, porque el retiro no se haya realizado bien. Aunque no tenía, pero orando a Dios, Señor siempre estaba con nosotros y nos ha ayudado en todo. Por eso dentro de la dificultad, y nosotros que tenemos que estar en la dificultad cuando terminó el retiro, pudimos estar en la alegría y también pudimos estar en agradecimiento y alabamos a Dios. Y nosotros siempre así pudimos tener un final del retiro espiritual muy alegre. Así el pastor estaba testificando. Y el retiro cada año que está realizándose en la gracia de Dios, aumentaron los participantes y el tamaño comenzaba a crecer. No era fácil de conseguir el lugar para el retiro espiritual. Por eso, en el verano pueden tener retiro también en los pinos, en el bosque, pero en el invierno no podía realizarse en ese lugar. Los que participaban, 100, 200, 500, 1000, aumentándose así, no era fácil de conseguir el lugar para el retiro en invierno. Una vez averiguando varios lugares, nuestra misión pudo ver que el centro de CCC es un buen lugar para realizar el retiro espiritual. Y 2 días antes, el pastor juntamente tenían que ir a ese lugar. Ahí una persona, como engañando, averiguando que es el pastor Sopar, esta misión. Entonces le dice que quiere decirle algo y lo lleva al pastor a una habitación y le dice: Pastor Sopar de la misión Buenas Nuevas, me dice que alrededor, porque le prestó al secta el CCC, y me he preocupado mucho escuchando eso. Yo de verdad, si usted es secta o no, no podía saber, por eso yo pregunté: ¿qué clase de persona es usted? Pero no hay ninguna persona que me diga detalladamente. Yo cuando iba a la universidad, hay un maestro que me enseñó la vida de creencia y yo le pregunté quién es el pastor Sopar y ese maestro me dijo que él es siervo de Dios. Las personas critican y por la mentira están hablando mal, pero él es verdadero siervo de Dios, así me había dicho. Entonces esa persona encargada comenzó a seguir hablando. Si el pastor Kim Ju-bu, he escuchado que sobre qué secta. Choyong-gi también mucho hemos escuchado que secta. ¿Por qué en Corea, si quiere trabajar fuertemente, sin razón está levantando que es secta? Por eso yo pensé, Pastor Sopar es hombre que anuncia el Evangelio. Por eso, por la crítica de las personas dice que es secta. Entonces, como sea, yo tengo que ayudar a este pastor y con seguridad usted realice su retiro espiritual en este lugar. Lo que estaba agradecido, lo que otras personas sin saber, escuchando solamente a otras personas criticaban al pastor y también hablaban a muchas personas y que se expandía. Pero él, para averiguar detalladamente al pastor, a muchas personas le preguntó, y cuando le preguntó, ¿de verdad el pastor? Se dieron cuenta que es el siervo verdadero que anuncia el Evangelio. Entonces ellos
con responsabilidad prepararon para que pueda predicar el Evangelio en ese lugar a todos. No solamente él y toda su familia participaron al retiro y después, aunque él ya falleció, pero su madre también en ese entonces, recibiendo la salvación durante el retiro, estaba muy contenta y dio testimonio cómo fue liberada del pecado. Así, en el lugar centro de CCC, por primera vez históricamente nuestra misión, prestándonos un lugar exterior, hicimos el retiro espiritual. El día que comenzó, había nevado mucho, muchas personas que venían de lejos, hasta las 12 de la medianoche también llegaban al lugar del retiro espiritual. En el camino de la nieve había mucha dificultad y problema para llegar, pero ahí por medio de la palabra del tabernáculo de Éxodo, muchas personas recibieron la gracia y recibieron la salvación. Y el pastor, en entrenamiento de CCC, cuando predicaba el Evangelio, la palabra, una persona, esa palabra lo había escuchado, el pastor Sopar, por medio de la radio, se levantó ese corazón de querer predicar el Evangelio. Y cuando fue a buscar a la radio Gukton y le preguntó: si usted no es el pastor Sopar, ¿cómo usted me conoce?, le preguntó. Sí, yo en el entrenamiento de CCC, en ese centro, cuando usted realizó el retiro espiritual, escuché la palabra y ahí yo acepté el Evangelio y recibí la salvación, le explicó así al pastor. Entonces el pastor, a través de la transmisión, cuando quiso predicar el Evangelio, de verdad esta persona, dentro de toda la crítica y problemas, sin importar, ayudó para que el pastor pueda realizar el estudio bíblico de Génesis. En ese entonces, en la radio Gukton, entre los programas, era el programa más amada y querida por las personas. Y sacando ese nombre, nuestra misión tuvo el nombre, la misión Buenas Nuevas. Y el pastor, compartiendo el estudio bíblico de Génesis por la radio, y después se cerró esa puerta y realizó el gran seminario bíblico de Mugunja, y a través de la radio, como no pudo predicar el Evangelio, y a través del libro de la publicidad, comenzó a predicar el Evangelio. Y el pastor Sopar, que compartió la palabra durante el seminario de Mugunja, se realizó el libro El secreto del perdón de pecados. Así Dios, primera vez en el corazón del pastor, que le levantó el corazón de querer hacer el retiro espiritual. Cuando el corazón está hundido en la palabra, cualquier problema del mundo, cualquier dificultad, puede vencer. En el corazón del pastor tenía ese corazón. Por eso decidió hacer el retiro espiritual y vino al retiro espiritual. Dios, maravillosamente, cada momento que se realizaba el retiro espiritual, ha trabajado. También ahora, por la pandemia, juntamente, aunque no pueden reunirse presencialmente para el retiro espiritual, pero terminando esta pandemia, ya todos juntos, una semana se van a reunir y dentro de la comunión y la palabra, con lleno de alegría y felicidad, esperamos ese tiempo también en nosotros que pueda llegar. Hoy, sobre la historia de la misión hemos podido ver y pudimos compartir juntamente. Estoy muy agradecido. Hoy, hasta aquí, vamos a hacer la academia. Muchas gracias.